días muchachitos, ¿cómo estamos? Espero que estén bien. Bueno, vamos a dar inicio a lo que respecta al capítulo 2 de lo que es el estado gaseoso. Ya saben, tenemos fecha para poder entregar lo que respecta al portafolio con las actividades a desarrollar. Muy bien, entonces damos comienzo. Recuerde ver los videos del canal de YouTube y por supuesto suscribirse. Bien, ok. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque es un tema divertido pero a la vez sencillo, a excepción de otro tema en particular allí, ¿no? Muy bien. Dentro de los tipos de aprendizaje tenemos interpretar el comportamiento de los gases en función de la teoría cinética y las leyes de los gases, aplicar las leyes de los gases para resolver problemas reales y simulados. Sí, ahí vamos a utilizar un simulador. Valora la importancia de la aplicación de las leyes de los gases para la comprensión de los fenómenos observados en el laboratorio y en el entorno. Pero, ¿sabías que hay un quinto estado de la materia? Investíguenlo para ver. Bien. Ok, aunque es difícil verlo y hay otros que son demasiadamente obvios observarlos, por supuesto, los gases se encuentran en todas partes y uno de los más imprescindibles es el aire, que es una mezcla de gases que contiene nitrógeno, oxígeno, argón, hidrógeno y otros componentes allí, ¿no? En lo que ya les he mencionado. Y bueno, y debido a los altos niveles de contaminación, contiene menores cantidades de dióxido de carbono, monóxido de carbono también, dióxido de azufre. Creo que ya está pasando eso ahorita en estos momentos, gas metano y entre otros contaminantes gaseosos que se mezclan con él, ¿no? Y por supuesto en el aire también encontramos uno de los gases más importantes para los seres humanos, que sería el oxígeno, el principal del aire, ¿ok? En el cual participa en nuestro proceso respiratorio, en la transformación química de los alimentos y en otros procesos fisiológicos del ser vivo. Bien, pero también existen otros gases industriales que son manufacturados y que se utilizan en procesos industriales tales como la fabricación de acero, en aplicaciones médicas, fertilizantes, semiconductores, etcétera, etcétera. Combustibles también, ¿no? No olvidemos eso. Vamos entonces con lo que es la teoría cinética molecular. ¿Qué nos dice la teoría cinética molecular? En ella se anuncian los siguientes postulados, y disculpen el orden como están los postulados, teniendo en cuenta un gas ideal o un gas perfecto. Y por supuesto, un gas ideal es un modelo abstracto que cumple con los postulados de la teoría cinética de los gases, como por ejemplo tenemos gases ideales o cercanos a serlo, como son los gases nobles. Tenemos el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno y el dióxido de carbono como ejemplos de gases ideales o cercanos a ellos, ¿no? Bien, pero tenemos los postulados, así que vamos a verlos, ¿no? Uno de los postulados que tenemos, por ejemplo, no existen fuerzas de atracción o repulsión entre las moléculas que forman el gas. Bien, los choques entre las moléculas son perfectamente elásticos y se los voy a demostrar ahora más tardito en una simulación. Las moléculas de un gas son totalmente independientes unas de otras, de modo que no existe una atracción intermolecular alguna. No hay atracciones, hay choques elásticos. Bien, las moléculas de un gas se encuentran en constante movimiento, en forma desordenada o caótica, y esto provoca que choquen entre sí, así como los carritos chocones, y contra las paredes del recipiente, de modo que dan lugar a lo que conocemos como presión de un gas. Por supuesto, la energía cinética de las moléculas es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas y se encuentra nula en el cero absoluto, lo que significa que si nosotros aumentamos la temperatura va a aumentar la presión también, y por ende el movimiento de las moléculas también va a aumentar, ¿ok? Muy bien, tenemos una aplicación aquí que me gustaría ustedes lo relacionaran. Bueno, según lo que se ha visto en los postulados de la teoría cinética molecular, relaciona las siguientes imágenes: el movimiento de las balotas de la lotería, a ver qué pueden explicar qué postulado se aplica allí,
Y por supuesto las esferas en un juego de billar. Disculpen la ortografía, es billar, no villas, billar. Ok, me disculpo allí. Ok, entonces ahora sí vamos a dar comienzo a lo que son las leyes de los gases. Correcto, seguimos entonces. Bien, dentro de las leyes de los gases explican los efectos de la presión, el volumen y la temperatura absoluta en un gas, teóricamente perfecto, sin ninguna fuerza de atracción entre sus moléculas. No hay atracciones, ¿ok? Son choques elásticos y los factores como, bueno, la temperatura y la presión que intervienen en él también. Bueno, en estas leyes tenemos la ley de Avogadro, la de Charles, la de Boyle, la de Gay-Lussac, que suelen combinarse en una ecuación llamada ley del gas ideal. O sea, de las tres leyes que yo acabo de mencionar, hay una cuarta que combina las tres. Pero van a ver lo fácil y sencillo que es. Así que yo en este punto yo les recomiendo vayan armando su ficha de fórmula. ¿Ok? Bien bonito, bien ordenado para que sea entendible. La ley de Avogadro, bueno, anota su fórmula. La ley de Charles, anota su fórmula. La de Boyle, ahí está. La de Gay-Lussac, también. ¿Ya? Así lo anota en una ficha. Y por supuesto la ley de los gases ideales también lo anota ahí en una ficha, ¿no? Existen otras leyes de los gases, según el señor Wolfram Richards, ¿no? Muy bien. Aquí, y yo les dejé ya como regalo, ¿no? Tienen que familiarizarse con las siguientes unidades de los gases, como por ejemplo tenemos la presión atmosférica, la que se trabaja sería atmósfera, ATM, torr y milímetros de mercurio, mmHg, ¿ok? Tenemos también los siguientes factores de conversión, como por ejemplo una atmósfera es 760 torr, una atmósfera 760 milímetros de mercurio y una atmósfera es 101,3 kilopascales. ¿Ya? La temperatura se trabaja en Kelvin y el factor de conversión para convertir de centígrado a Kelvin lo tenemos ahí abajito, ¿no? Y por supuesto en los problemas le van a mencionar condiciones normales de presión y temperatura, que sería una atmósfera de presión y 273 Kelvin como temperatura de condiciones normales, ¿no? El volumen que se trabaja sería 1 litro y por supuesto recordar siempre que un mol para una sustancia gaseosa es igual a 22,4 litros, ¿ya? Y por supuesto las masas que se trabaja son en moles, ¿no? Teniendo esto en claro, bueno, en el otro lado de la página anote entonces la fórmula de cada ley que se le vaya a facilitar, ¿no? Así que vamos a empezar con la ley de Boyle. Muy bien, esta ley plantea que el volumen de una cantidad de gas dado a una temperatura constante varía inversamente con la presión. En el ejemplo de la imagen tenemos un cilindro con un volumen inicial de 1,5 litros, el de la izquierda, ok, aquí, bien, de un gas a una presión de una atmósfera, ya, y a temperatura constante. Cuando hablan de temperatura constante es una temperatura fija que no va a cambiar y se mantiene allí, ok. ¿Qué le ocurre al volumen del gas si la presión se duplica? Ya, tenemos una atmósfera de presión y si le aumentamos la presión a 2 atmósferas, entonces obviamente el volumen va a disminuir, ¿ya? Recuerden que el volumen se puede decir que es como un espacio, la cantidad de materias que ocupa un dicho espacio, ¿no? Así que si nosotros en un recipiente le aumentamos la presión, ¿ya? Obviamente va a disminuir su volumen. Abajo tenemos entonces la fórmula P1 V1 igual a P2 V2, ¿ok? Esa sería la fórmula. No le hagan caso al K igual 1.5. Bien, de todos modos se los voy a poner, se los pongo claro en las ecuaciones que están más adelante, ¿ok? Vamos a analizar un poquito. Un gas a temperatura constante va a disminuir su volumen según la presión aumente en él, ¿ya?
que si tú le ejerces más presión a ese recipiente, entonces su volumen va a disminuir. Por ende, el volumen inicial del gas era 1,5 litros y cuando se aumentó la presión a 2 atmósferas, el volumen disminuyó a 0,75 litros, para que quede claro ese punto, ¿ok? Es muy fácil ese tipo de fórmulas, ¿ok? Vamos al siguiente punto. Muy importante, justamente lo que les dije, ¿no? Cuando nos dicen que una variable, en este caso la temperatura, según Boyle, permanece constante, se refiere que ese valor se mantiene fijo y que no va a cambiar, ya, permanece constante, no puede modificarse, ya. Entonces solamente vamos a trabajar con aquellas variables que sí van a cambiar, en este caso presión y volumen, ¿ok? Bien. O depende de qué caso vayamos a tocar. Ok, tenemos este ejemplo, ¿no? A una temperatura y un número de moles constante. Ya, la presión es inversamente proporcional al volumen. O sea que si aumentamos la presión, el volumen va a disminuir, ¿ok? Si bajamos la presión, el volumen va a aumentar también. Ok, ¿dónde está mi bolígrafo? Deme un minutico, busco el bolígrafo. Listo, ya lo encontré. Ok. Déjame ver si puedo rayar aquí. No puedo rayar aquí. Voy a quitar esto y vamos a desarrollarlo aquí. Ya tenemos la fórmula. P1 V1 igual P2 V2. O sea, presiones iniciales, volumen inicial igual a la presión final, volumen final. Bien. Eso es lo que significa. Vamos a usar el bolígrafo, correcto. Y por supuesto, muy importante, anotar los datos. Ya. Dice, la lectura de un manómetro en un tanque de 12 litros, ya tenemos el volumen de oxígeno, ya en este caso vamos a trabajar con oxígeno, es comprimido, 12 litros, ¿verdad? Comprimido es de 3800 milímetros de mercurio, ya tenemos la presión inicial, ¿ok? Una de las cosas muy importantes es saber distinguir cuál es la presión inicial, cuál es la presión final, ¿ya? O sea, P1 y P2 en ese caso. Colocamos entonces los 3800 milímetros de mercurio y por supuesto hay que realizar la conversión de esa presión a atmósfera, ¿ok? Preguntan, ¿cuántos litros ocuparía? Ya tenemos entonces el volumen 2. ¿Cuántos litros ocuparía este mismo gas a una presión de, ya tenemos otra presión, de 0,75 atmósfera? Ahí está. ¿Qué nos quiere decir el problema? Que bueno, que ese recipiente de 12 litros que contiene oxígeno tiene una presión de 3800 milímetros de mercurio, pero se le aplicó una presión de 0,75. ¿Cuál será el volumen ahora? ¿Ok? Y bueno, anotamos entonces la formulita aquí, ya, y despejamos. Ya tenemos, y lo voy a poner, lo voy a subrayar. Tenemos P1, tenemos V1, tenemos P2 y ahora nos queda de incógnita este de aquí, ya. Así que vamos a proceder a despejar, ya. Bien, como este está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo de la manera más vulgar dicha, ¿no? No se debe decir así, pero para que sea más entendible lo digo así. P1 V1 igual a V2 y esto va dividido entre P2, aquí está. Así queda entonces nuestro problemita, ¿ok? Bien. ¿Qué sigue después? No podemos trabajarlo así mismo. No podemos. Aquí lo que tenemos que hacer sería, déjeme verificar si esto está grabando. Correcto, tenemos que despejar convertir estos 3800 milímetros de mercurio a atmósfera, porque estamos trabajando con atmósfera.
Vamos a ver, creo que por aquí les dejé la fichita de fórmula, creo que es esta, correcto. Y aquí tenemos que una atmósfera igual a 760 milímetros de mercurio. Muy bien, ya con eso nos vamos. Bien, voy a resolverlo primero para luego establecer las transformaciones, ¿no? Una atmósfera igual a 760 mmHg o milímetro de mercurio. Listo. Sacamos la calculadora y procedemos entonces a dividir 3800 entre 760 milímetros de mercurio igual a 5 atmósferas. Ajá. Entonces, significa, aquí hay algo muy interesante. Significa que la presión disminuyó. Por ende, entonces debería ocurrir algo más. Muy bien, entonces vamos a borrar acá y vamos a corroborar ese problema. Aquí parece que el volumen no va a aumentar. No, señor. Vamos a ver qué va a pasar. Bien. La presión inicial fueron 5 atmósferas y ahora la presión es de 0,75. Tenemos una presión muy pequeña, entonces no es lo mismo que en el caso anterior. Vamos a ver. Esto es lo interesante de esto. Reemplazamos. P1 ¿cuánto vale? 5 atmósferas. Bien, V1 ¿cuánto vale? 12 litros. Igual a V2. Ahí está. P2 ¿cuánto vale? 0,75. Disculpen la garraspera que tengo en las mañanas. Se cancela atmósfera con atmósfera. ¿Ya? Y procedemos entonces a usar la calculadora. Vamos a ver si lo pongo acá más centrado para que se vea. Correcto. Sería entonces 5 por 12. Ahora, usted puede hacerlo todo en un solo paso, ¿les parece? Usamos esto de aquí para establecer la división y ponemos 5, paréntesis, 12, paréntesis, ¿verdad? Después bajamos y colocamos 0,75, ahí está. Y he replicado lo que tengo acá, ¿ok? Igual 80. litros. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? ¿Qué significa esto? Recuerden que yo les había explicado, ¿no? Yo les había explicado que si nosotros aumentamos la presión de un recipiente a tantos litros de volumen, obviamente si se aumenta la presión va a disminuir su volumen, pero acá lo que ocurrió fue lo contrario. Aquí teníamos un recipiente de 12 litros, ¿verdad? Cuya presión era 5 atmósferas, ¿verdad? Y lo que hizo fue disminuir esa presión y lo que ocurrió aquí fue aumentar su volumen, ¿ya? Se expandió la materia en ese caso, la organización de la materia allí, ¿no? Entonces aquí lo que ocurrió es que si nosotros disminuimos el volumen, va a aumentar, perdón, si nosotros disminuimos la presión, va a aumentar su volumen. Me disculpo allí que se me lengua la traba, ¿ok? Tenemos eso mismo y podrán ver, bueno, también la explicación que les dejé en en el módulo, perdón, quiero decir, ¿no? Bien. Correcto, le dejo una práctica que sería, bueno, un gas de helio ocupa un volumen de 0,2 litros a una presión de 700 milímetros de mercurio. ¿Cuál será el volumen si su presión aumenta a 900? Ahora la presión aumenta, en el caso anterior disminuyó. Okay. Así que traten de sacarlo allí. En este caso yo creo que pueden trabajarlo ya directamente con milímetros de mercurio, ¿no? Pero si quieren trabajarlo en atmósfera pueden hacerlo, ¿no? No pasa nada. Muy bien, vamos con el siguiente punto, que sería la ley de Charles. Charles, no de los X-Men, no, este es otro Charles. Bien, aquí plantea que el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura en Kelvin a presión constante. Aquí tenemos dos factores que van a cambiar, que sería el volumen y la temperatura. Bien. Ejemplo de la imagen que está aquí. Perdón, aquí.
¿Qué va a pasar? Y esto podemos aplicarlo cuando usted está preparando arroz, pero en una olla de presión, ¿ya? Tenemos que el volumen inicial del gas es 10 litros a presión constante. Recuerden, cuando hablan de constante es que no va a cambiar. Bien. Y una temperatura de 300 Kelvin. ¿Qué le ocurre al volumen del gas si se aumenta la temperatura a 500 Kelvin? Analicemos un poquito. ¿Qué significa esto? Bueno, el gas aumentará su volumen si la temperatura aumenta a presión constante. ¿Ya? Y así el volumen inicial del gas era de 10 litros. Y si la temperatura aumenta de 300 a 500, obviamente su volumen va a aumentar. Pero aumentó a 16,66 litros, ¿ok? Para que quede claro eso. Y ahí abajito tenemos entonces la fórmula que respecta a la ley de Charles. Pueden anotarlo, que sería V1 entre T1 igual a V2 entre T2. ¿Bien? Correcto. Aquí ya tenemos el esquema de la fórmula también, ¿no? El volumen de un gas guarda relación directa con la temperatura. Aquí está. Cuando no hay cambio en la presión, ¿ok? Aquí solamente en este problema interviene volumen y temperatura. Listo. Ya en la ley de Charles. Si la temperatura aumenta, el volumen del gas aumenta. Si la temperatura disminuye, el volumen disminuye también. ¿Ok? Muy bien. Vamos con un ejemplo. Creo que yo los ejemplos se los dejé como medio clarito, ¿verdad? Bien, me disculpo por la baja resolución que tenía en la fotografía. Bien, vamos acá, muy importante, anotar los datos para la interpretación de los problemas. Bien, dice, una muestra de gas de argón, y nuestra víctima aquí en este caso va a ser el argón, tiene un volumen de, ya tenemos el volumen 1, 5,40 litros, ahí ya copié el 5. Y una temperatura de 15 grados Celsius. Ya tenemos T1. Listo. Encuentre el nuevo volumen. Ya, listo. Aquí nos da la pista de que el nuevo volumen va a ser V2. Encuentre el nuevo volumen. Ahí está. Signo de interrogación. Y volumen en litros. Después de que la temperatura aumente, aquí ya nos dice T2, 42 grados centígrados. A presión y cantidad de gas constante. Listo. Es lo único que va a cambiar. Entonces, como lo hemos repasado, claro está, V1 T1 igual a V2 T2. Listo. ¿Y qué nos interesa despejar? V2, este de aquí. Entonces, como este está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando y nuestra fórmula quedaría de la siguiente forma: V1 por T2 entre T1 igual a V2. Listo. Ya. ¿Qué es lo que respecta? Recuerden, muy importante, en este caso, bueno, yo les puedo recomendar aquí transformar las temperaturas a Kelvin, ¿ya? Aquí es tan sencillo como nada más sumarle 273. Súmele 15 a 273 y ya sale la respuesta a Kelvin, ¿ok? Como dice la formulita. Entonces sería 15 más 273, vamos a ver cuánto da, 288 Kelvin, vamos a ponerle aquí 288 Kelvin, ya tenemos la primera. Y esta de acá a Kelvin sería 42 más 273 igual a 315. Listo, ahí está, ya tenemos la temperatura Kelvin, así que lo que me resta es reemplazar las variables, ¿ya? Ok, V1, ¿cuál es? 5,40 litros por la temperatura 2, que sería 315 Kelvin. Ahí está. Igual a V2, muy bien. Entre la temperatura inicial, que sería 288 Kelvin. Ahí está. Y sacamos la calculadora, bien. Y procedemos a hacer el problema, ¿no? Y bueno, no perdemos tiempo, lo desarrollamos de una vez. 5,40, ya. Abro paréntesis. Entre 300, por 315, quiero decir. Y todo eso dividido entre 288. Y me va a dar, vamos a ver, SD para ver, 5,90. Sí, 5,91. Se cancela Kelvin con Kelvin, nos queda litros. 5,91 litros. Ahí está. ¿Qué pasó aquí? Muy fácil de explicar.
Aquí nuestro volumen inicial era de 5,40, pero se aumentó la temperatura a 315 Kelvin y por ende, obviamente, va a aumentar su volumen, ¿no? Porque la materia se va a expandir allí. Eso es lo que va a suceder allí en ese caso. Así se desarrolla, así de simple, lo que respecta a la ley de Charles, ¿no? Vamos con... está grabando, perfecto. Igual yo se los desarrollé allí. Cualquier consulta y pregunta, recuerde, me lo chatea por WhatsApp, por favor. Bien. Vamos por el siguiente punto. Recuerde que cada ley tiene una pequeña práctica a desarrollar, ¿ok? Bien. Vamos con la ley de Gay-Lussac, ¿ya? ¿Qué sucede aquí? Bueno, en esta ley establece que la presión de la masa de un gas varía directamente con la temperatura cuando el volumen permanece constante. Vamos a ver la imagen para que se entienda mejor, ¿no? En el ejemplo de la imagen a volumen constante, aquí ya el volumen se va a mantener fijo. Tiene una temperatura inicial de 10 grados centígrados. Aquí está, esta de aquí. ¿Ya? Muy bien. Y una presión de 950 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál será la nueva presión del gas si su temperatura cambia a 45 grados? Esa es la pregunta, ¿no? Analicemos eso, ¿no? Obviamente. Perdón, ahí, Dios mío, el análisis de la cuestión. Bien, el gas que sufre un aumento en su temperatura, porque aquí podemos ver que la temperatura cambió, ya, provocará un aumento de su presión a volumen constante, ¿ok? Bien, aumentamos la temperatura, aumenta su presión. ¿Ok? Bien. Así, si la temperatura aumentó de 10 a 45 grados, entonces su presión va a aumentar. Y aquí en este caso aumentó a 1067,49 milímetros de mercurio. ¿Ya? En otras palabras, aquí lo que interviene sería entonces lo que tenemos en esta formulita de aquí. ¿Ya? Interviene presión y temperatura. Problemas que van a ver con presión y temperatura, ¿ok? P1 entre T1 igual a P2 entre T2, ¿no? Recuerde que 1 es inicial, 2 es final, ¿ok? Muy bien. Vamos a desarrollar entonces este ejemplo de aquí. Dice así, y voy a verificar si lo está grabando. Correcto. Dice, un cilindro de acero contiene un gas a 27 grados centígrados. Ok. Vamos con la T1. Aquí está. 27 grados centígrados. Y por ahí mismo vamos a convertirlo a Kelvin. 27 más 273 igual a 300 Kelvin. Aquí está. Ahí está. Bien. La presión manométrica es de 140 kilopascales. Ok, entonces tenemos P1 también. 140 kilopascales. Ahí está. Pero vamos a hacer la conversión a atmósfera. Buscamos la formulita por ahí mismo. Denme un momentito. Aquí está. 101,3. Listo. Vamos a hacer la conversión de una vez. Una atmósfera igual a 101,3 kilopascales. Listo, ahí está. Y con eso ya vamos a tener este valor ya en atmósfera. 140 entre 101,3. Bien. 1,38. Muy bien, ya tenemos el valor en atmósfera, ¿ok? Correcto. Pueden ponerle pausa al video y copiar las conversiones que yo estoy realizando, ¿no? Voy a borrar esto que está aquí, ya, para colocar entonces la presión en la atmósfera. Recuerde que se tiene que trabajar con atmósfera y grados Kelvin, ¿ok? En estos problemas.
Y acá voy a colocar 300 Kelvin, ok. Listo. Es por cuestiones de espacio, muchachos, por eso borro esto aquí. Bien, ya tenemos esa. Muy bien, dice, si la temperatura del recipiente se eleva hasta, ok, ya nos dice T2, ya. Indirectamente nos dice cuál es T2. 79 grados centígrados. Ahí lo dice, ok, pero ya yo voy a hacer la conversión de una vez a Kelvin. 79 más 273 igual a 352. Ahí está. Si la temperatura se eleva a 79 grados Kelvin o 352, perdón, 79 grados centígrados o 352 Kelvin, ¿cuál será la nueva presión manométrica? O sea, me están preguntando la nueva presión que va a ser P2. ¿Ya? Listo. Eso es todo. Agarramos la formulita y despejamos. P1, T1 igual a P2 entre T2. ¿Y cuál tenemos que despejar? Este que está aquí. ¿Ya? Así que P1 por T2, ahí está. Voy a borrar esto de aquí. Va a ser igual a P2. Y todo esto que está aquí dividido entre T1. Ahí está. Y allí lo que sigue sería reemplazar. ¿Ya? Pero esto lo voy a poner acá arriba. Vamos a ponerlo por aquí. P1 T2 entre T1 igual a P2. Listo. Ok, ahorramos esto ahora sí. Y ya podemos entonces reemplazar las variables. Bien, ¿cuánto vale P1? P1 vale 1,38 atmósfera. Listo. T2 ¿cuánto vale? 352 Kelvin. Bien. ¿Y cuánto vale T1? 300 Kelvin. Ya está. Y todo eso va a ser igual a P2. Eliminamos lo que se parecen en las unidades y procedemos entonces a hacer el problema. Ya. Vamos a hacerlo a la antigua. 1,38 por 352 igual. Ahí está, vamos a ver. Ahí está. Todo eso dividido entre 300 Kelvin. Ya, igual a, vamos a ver, 1,61. Creo que no se redondea, vamos a ver. No, sí se redondea. 1,62. 1,62 atmósfera igual a P2. Listo. Ahí está. Bien, se estarán preguntando ¿qué pasa? ¿Qué significa esto? ¿Cómo interpreto esto? Muy fácil. Bien, si la presión era de 1,38 atmósfera y yo aumento la temperatura, obviamente lo que va a suceder es que la presión va a aumentar también. Ya, el mismo principio de una olla de presión cuando usted le está cocinando arroz y de repente la olla comienza a zumbar, es porque la presión aumentó dentro del recipiente. Es lo que sucede allí, ¿ok? Muy bien. Seguimos entonces con otra tareita que tienen aquí pendiente también. Recuerden que cada caso tiene su pequeña práctica, así que resuélvanlo. Y por supuesto vamos a finalizar con la ley combinada de los gases. Si usted se da cuenta, han fusionado las tres leyes que hemos visto anteriormente en una sola. ¿Ya? Entonces significa que ahí va a participar la presión, el volumen y la temperatura también, ¿no? Ya, y hacen mis chistes que son buenos, por cierto. Bien, aquí tenemos entonces una referencia a eso, ¿no? Que nos dice que combinaron la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac con una fusión aquí, una polimerización para dar entonces con la famosa ley combinada de los gases, ¿ya? ¿Ok? Que sería P1 por V1 entre T1 igual a P2 por V2 entre T2. ¿Ya? Ok. Vamos entonces con el ejemplo. Bien, dice así. Ejemplo. Un gas ocupa un volumen de 500 mililitros. En este caso, yo les recomiendo, damas, caballeros, que cuando los volúmenes se los dan en mililitros, transformen a litros. ¿Ya? Bien, ahí vamos a hacer esa conversión. Bueno, los datos ya están aquí, ¿ves? De por sí, esto yo lo saqué directo del módulo. Esto que está aquí sería 0,5 litros
Ok, denme un momentito. Bien, ya regresé. Sí, hay que hacer las conversiones, como les dije, de si le están dando mililitros, bueno, conviértelo a litro. Y si le están dando milímetros de mercurio, conviértelo a atmósfera, ¿ok? Ya. Vamos a aprovechar para realizar esas conversiones, pero vamos a analizar el problema. Bien, un gas ocupa un volumen de 500 mililitros a 45 grados centígrados y a una presión manométrica de 260 milímetros de mercurio. Ya de por sí ya nos están dando las presiones iniciales, o mejor dicho, el P1, perdón, el V1, el T1 y el P1 también. Aquí están, ¿ves? El V1, el D1, ya está. Muy bien. Y por supuesto el P1. Ya. Aquí se comprime dentro. Esto ya es un después. Y ya aquí son las variables como P2, V2 y T2. Se comprime dentro de un recipiente de 400 mililitros. Bien, ahí está, ya tenemos V2. Y alcanza una presión de 380 milímetros de mercurio. Y me están preguntando cuál será su presión, digo, cuál será su temperatura final. Aquí, temperatura, aquí está. ¿Cuál será su temperatura final? Bien. Bueno, hemos ordenado los datos, lo hemos clasificado, ¿no? Me están pidiendo T2, obviamente, ¿no? Aquí yo lo que puedo recomendarles sería primero realizar las conversiones, ¿no?, de cada una de las unidades. V1 recuerde que es 0,5 litros. Vamos a ver, V2 sería entonces 0,4 litros. Y ya nos faltaría entonces convertir P1 en sus presiones, ¿no? Recuerde que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, perdón. Por ende, usted más va a agarrar 260 milímetros de mercurio, ¿no? Este es para la primera presión, ¿no? Para hacer las conversiones a sus debidas presiones, ¿no? Una atmósfera, ¿no?, que es lo que yo quiero. Y acá abajo 760 mmHg o milímetros de mercurio, listo. Y procedemos a dividir, ¿no? Vamos a ver cuánto nos da la P1. 260 entre 760 y nos da, vamos a ver, 0,34 atmósfera. Ahí está, ya tenemos el primero. Ok, borramos, hacemos el mismo procedimiento ahora con el otro valor de la presión, que sería P2. Ya, esto lo voy a hacer de una vez, que sería vamos a ver, 380 entre 760, ya, y nos va a dar 0,5 atmósfera. Y ya tenemos los valores a sus debidas unidades, ¿no? Tenemos la fórmula entonces, que sería P1V1 entre T1 igual a P2V2 entre T2. Así. Esta sería la ley combinada. Anótenlo en su ficha, al igual que las demás también. Y clasifíquela por su nombre, ¿no? Ley de Char, ley de Boyle, ya, ley de Gay-Lussac, ley combinada. Muy bien. Despejamos. Nos están pidiendo, obviamente, T2. ¿Ya? Así que, como esto está dividiendo, pasa al otro lado, multiplicando, ¿verdad? Bien. Todo este bloque, como está multiplicando, se debe quedar allí, obviamente. Lo único que se va a mover aquí sería entonces estas variables iniciales. ¿Ok? Muy bien, vamos a moverlos acá rapidito. Entonces P2, V2 se queda. Bien, porque este que está aquí lo moví acá multiplicando, ¿no? Bien. Y lo que voy a mover es que como esto está multiplicando, ahí sí va a pasar dividiendo, acá P1, V1, así como lo dejé en el diagrama. Y esta T1, como está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando y queda así. Ya, listo. Entonces ya nos queda la ecuación para buscar la temperatura final, ¿ya? Y ya lo que resta sería reemplazar solamente, ¿no? Abro paréntesis y coloco 0,5
atmósfera aquí, o 0,50 como usted quiera, ya. La V2 sería 0,4 litros, bien, y la T1 sería 318 Kelvin también. Ah, olvidé la temperatura. Vamos a ver, ¿de cuánto es la temperatura? 45 grados centígrados. Bueno, pero eso usted allí puede sumarlo, ¿no? 45 más 273 para que vea que nos dio eso. Sería 318. Voy a colocarlo aquí. Aquí está, ¿ves? 318 Kelvin. Eso es. Bien. Para que sepa. Correcto. Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner la presión. Presión inicial, que sería ¿qué? 0,34. Atmósfera. Ahí está. ¿Sí? Y eso multiplicado por el volumen inicial, que sería, vamos a buscarlo, 0,5. Perdón, 0,5, correcto, sí, 0,5 litros. Porque acá el volumen final es 0,4. Tienen que tener mucho cuidado y saber reemplazar las variables que van a colocar allí, ¿ok? Y bueno, todo esto se resuelve en la calculadora, ¿ok? Usted puede resolver, si usted se enreda, resuélvalo paso a paso, ¿ok? Pero si ya usted está diestro con la calculadora, puede resolverlo todo en un solo paso también, ¿no? Como lo estoy haciendo ahorita en la calculadora. Yo presiono este botoncito representa para poder resolver problemitas con fracciones, ¿ya? Así que yo coloco entre paréntesis, entonces, las variables, ¿ya? Las reemplazo, que sería 0,5 por 0,4, aquí está. Vamos a ver qué sigue. Ajá, por 318. Ok. Y todo eso dividido entre la multiplicación de 0,34 y 0,5 litros. Listo. Igual, vamos a ver cuánto nos queda. Correcto, nos queda 374 ya neto. 374 Kelvin sería entonces la nueva temperatura, o sea, la temperatura final sería la respuesta de eso, ¿no? Sería todo entonces, facilito y sencillo, muchachos. Si hay preguntas y consultas, por favor, me avisa. Y entonces las unidades que se eliminan aquí sería atmósfera con atmósfera, litro con litro, y nos queda Kelvin como respuesta, ¿ok? En el análisis de dimensiones, así se conoce eso, de las unidades. Bien. Correcto. Recuerden que tenemos otra practiquita aquí después de eso, para que puedan familiarizarse con el problema, ¿ya? Con la ley combinada, por supuesto. Y también les dejé un tip, aquí está, de las leyes de los gases ideales, para que vean, ¿no? Leyes de los gases ideales, de una vez por todas, siempre se cumple. Así que solamente tienes que aprenderte una fórmula y pensar. Por ejemplo, si la temperatura es constante, quita la T. Aquí, según esto que está aquí. Si la temperatura es constante, quita la T y tenemos entonces la ley de Boyle. Mira eso. Si la presión es constante, entonces quita la P y tenemos entonces la ley de Charles. Vean que rapidito, a partir de la ley de gases ideales. La ley combinada, perdón. Si el volumen es constante, entonces quita la V. Y nos queda la ley de Gay-Lussac. Facilito. Observe esos tips, ¿no? Pero de todos modos pueden utilizar esto como ficha de referencia. ¿Ok? Bien. Bueno, sería todo entonces, muchachos, de momento, porque ya en la siguiente parte ya nos muestra entonces una actividad que ya pueden resolver. Así que recuerden resolver la actividad número 2, que es teoría cinética molecular y leyes de los gases. Bien. Y por supuesto hay una actividad formativa también. Pueden resolverla, analícenla para que se entretengan un poco. Y por supuesto tenemos después de esta clase ecuaciones de estado, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Este es más corto, así que no se preocupen, muchachos. Bueno, creo que sería todo, así que nos vemos y se cuidan, se portan bien.